Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian toda la lección. Bienvenidos al estudio de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 9. Y esta lección es una lección que toca sensitivamente nuestras almas, porque esta lección nos presenta lo que es el gran conflicto y la iglesia primitiva. Esto nos está diciendo realmente que el conflicto ha sido siempre el conflicto de los siglos. La iglesia siempre ha enfrentado situaciones difíciles, no solamente la iglesia militante, sino también lo que podría ser la iglesia triunfante. Obviamente que la iglesia nominal, donde está toda la multitud, muchas veces no enfrenta esta controversia del conflicto. ¿Por qué? Porque ellos están acomodados al mundo. De tal manera que esta semana vamos a comprender, a estudiar y aprender el gran conflicto y la iglesia primitiva. Vamos a darnos cuenta por qué el hombre está dispuesto muchas veces a morir por la libertad. Y cómo la libertad, hay veces, hay personas que mal usan la libertad como libertinaje y lo que hacen es abusar de ella. De tal manera que en el gran conflicto podemos ver a los nuevos creyentes, a la iglesia primitiva, a los nuevos hermanitos en la fe que enfrentaron el gran conflicto. De tal manera que ellos enfrentaron también a los nuevos enemigos que persiguieron a la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque algunas veces que hay seres humanos que tienen el poder, tienen la autoridad en la política, en las organizaciones, y lo que hacen es abusar de su posición de autoridad y poder, y entonces lo que hacen es perseguir. ¿Para qué? Para tener el control y la dirección hacia sus objetivos mundanos. De tal manera que esta semana vamos a comprender temas de grande relevancia, como por ejemplo, cómo fue el comienzo del nuevo comienzo. En otras palabras, cuando comenzó la iglesia primitiva. Vamos a estudiar, a descubrir y aprender, por ejemplo, qué sucedió antes y después del Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó antes? ¿Qué fue lo que pasó durante? ¿Y qué fue lo que pasó después del Pentecostés? Usted va a descubrir cosas impresionantes. De tal manera que por favor apague su celular, quite toda distracción y concéntrese en la lección. Porque usted va a aprender quiénes enfrentaron a los saduceos y cómo hicieron para enfrentarlos. Recuerde que estaban los saduceos y estaban los fariseos. ¿Quiénes enfrentaron a los saduceos? ¿Cómo lo hicieron? Esto va usted a descubrir durante la lección de esta semana. También va a disfrutar al conocer por qué el apedreamiento de Esteban fue algo bueno. Realmente fue algo bueno el apedreamiento de Esteban. Usted va a ver cómo muchas veces de lo malo Dios saca cosas buenas para glorificar su nombre. Y para terminar el estudio de esta semana, usted va a comprender cómo cambiar las actitudes de la vida puede darle a usted la victoria en la fe. De tal manera que abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, el verso número 13. Pero antes de comenzar la lección o el repaso de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, reconociendo que somos débiles, mortales y pecadores. Te suplicamos que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado, que limpia el alma, que purifica nuestro corazón, venga a cubrirnos en esta hora
para que tu Espíritu Santo venga a tomar el control y posesión de nuestras almas, para que tú, Señor, nos enseñes y nos lleves a toda verdad por medio de los gloriosos testimonios de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos y te agradecemos estas cosas. Amén y amén. Pues bien, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, el verso número 13, dice así. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí vemos claramente cómo el testimonio de Juan y de Pedro, dos personas que no tenían educación, dos personas que no tenían ningún grado académico, dos personas que sencillamente eran hombres del vulgo, dice. En otras palabras, no sabían leer ni escribir aparentemente, pero más que eso eran del vulgo, o sea, de la clase baja. Pero algo interesante, ellos hablaban con denuedo, de una manera muy elocuente, muy especial, muy convincente. Pero lo que les daba esa capacidad, lo que les daba esa unción, es lo que dice la última parte de este versículo. Y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Si hay alguien que puede educarte, enseñarte, capacitarte, entrenarte y llevarte a lugares inesperados, se llama Jesucristo. Cuando tú pasas tiempo con Él, Él te da una bendición muy especial. Pues bien, la lección de esta semana, su título es, como dijimos, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Los seres humanos siempre han buscado libertad. Los seres humanos son capaces hasta de matar o de morir por la libertad. Algunas veces esa libertad se abusa o se usa mal, y en medio del gran conflicto, cuando los nuevos creyentes nacieron, se ganaron también nuevos enemigos. De tal manera que algunas veces el uso y el abuso de esa libertad trae grandes problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas, el diablo, mentiroso, condenado, ladrón, engaña a los hombres con tantas mentiras que puede llevar a un hombre que tiene un lugar de posición de liderazgo, lo puede arrastrar a la peor oscuridad. De tal manera que dice aquí que la mayor barrera que enfrentó Jesucristo con sus seguidores eran las opiniones preconcebidas. Oiga bien, las opiniones preconcebidas que descartaban lo que Jesús decía si no concordaba con sus propias ideas acerca del Mesías. En otras palabras, la audiencia, la multitud que escuchaba a Cristo tenía ideas preconcebidas. Una idea preconcebida es pensar en algo y concluir de algo sin ni siquiera haber escuchado todos los argumentos. Y esta gente tenía preceptos, conceptos, ideas preconcebidas, y entonces así descartaban lo que Jesús decía con relación a lo que Él representaba. Ahora, ellos lo que hacían era resistir a Cristo. Ellos lo que hacían era rechazar su palabra. Ellos lo que hacían era reaccionar ante Cristo de una manera oscura. De esta manera, dice que ellos descartaban lo que Jesús decía, que en cuanto a lo que decía del Mesías. Pero dice aquí que hasta su ascensión, o sea, los discípulos, hasta que Cristo ascendió a los cielos, todavía le preguntaban acerca de la liberación a Israel de los romanos. ¿Se acuerdan que ahí vamos a leerlo más adelante seguramente? Cuando le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y Jesús dijo, no, ese no es mi propósito, ese no es mi meta, ese no es mi objetivo. De tal manera que llegue el aposento alto, cuando llegó el Espíritu Santo, abrió los ojos de los discípulos y ellos pudieron ver más allá de lo que humanamente podían ver. Dice, solo después de 10 días de oración e íntima comunión con Dios, esos preceptos fueron reemplazados con la verdad y estuvieron listos para escuchar lo que Dios les decía. En otras palabras, ellos tenían su mente embotada con conceptos, ideas, filosofías, doctrinas que los tenían ciegos. Y dice aquí que solamente que hasta que oraron, buscaron el rostro del Señor, recibieron la bendición. De tal manera que en el Pentecostés se dio el inicio de esta gran bendición con la iglesia primitiva. La iglesia afrontó problemas, afrontó dificultades,
enfrentó desafíos, en especial la oposición de los dirigentes religiosos de aquel entonces. Así es que de manera local ellos querían destruir la iglesia primitiva, y de esta manera los dirigentes religiosos estaban de alguna manera jugando el papel oscuro en medio del gran conflicto, porque ellos se ponían del lado del mal, del lado del enemigo, y de esta manera se desarrollaron, dice aquí, diferentes modos. Dice, lo veremos manifestado cuando los que están en poder son inspirados por el mismo maligno, de tal manera que estos líderes reprimieron a la iglesia, persiguieron a la iglesia, y así el gran conflicto llegó a la iglesia primitiva. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es el comienzo de un nuevo comienzo. En la lección del día domingo el tema es el comienzo de un nuevo comienzo. Y al estudiar esta lección usted se va a dar cuenta cuál era la situación en la cual se encontraban los discípulos en el comienzo después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí dice que después de haber resucitado, Jesús pasó 40 días con los discípulos para realmente reafirmar acerca de la resurrección y para ayudarlos a entender mejor y llegar a una comprensión más amplia de lo que significaba el reino de Dios. Sin embargo, el tema que ellos tenían en mente, la primera prioridad que había en su corazón, que había en su mente, era el tema que ocupaba en ellos, era el tema que les apasionaba quizás hablar, querían ellos saber. Y es lo que nos encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo, vamos a leer el versículo 6. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, Jesús estuvo con ellos por 40 días, y esto fue lo que le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Este es el tema que ocupaba su mente. Recuerden, antes de ser crucificado Cristo, el tema que ocupaba su mente era ocupar los mejores puestos. Y ahora esta iglesia que está comenzando en sus primeros comienzos, no tenían claros todavía cuál era su misión. Ellos creían que Cristo iba a poner un gobierno terrenal. Dice aquí que el tema que ocupaba su mente, dice, era si finalmente había llegado el momento en que Jesús conquistaría a los romanos. De tal manera que sus conceptos, sus ideas, sus preconceptos, podríamos decir, en realidad ellos no oían, no entendían, no sabían lo que Jesús les había enseñado durante tanto tiempo. Sus propias ideas de lo que debería de ocurrir. Dice que no escuchaban lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos habían pasado un cierto tiempo con Jesús, como 3 años y medio. Sin embargo, aparentemente ellos, a pesar de estos 3 años y medio, que esto equivalía a un grado, dice, terciario de universitario. O sea, ellos habían sido educados por Cristo, por el mejor maestro de aquel entonces, y podríamos decir, por el mejor maestro de todos los tiempos. Los discípulos todavía tenían muchas ideas equivocadas. En otras palabras, la iglesia naciente, la iglesia, podemos decir, la iglesia temprana o la iglesia primitiva, tenía estos conflictos. Vamos a leer un poquito más. El versículo 7, Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones de los tiempos, a que el Padre puso en su sola potestad. Pero una cosa les puedo decir, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el reino del cielo, el reino de Dios ya había comenzado, solo que debería pregonarse, debería de anunciarse para que aquellos súbditos de ese reino se sumaran a la iglesia de Dios en esta tierra. Jesús, en vez de perder el tiempo corrigiéndole sus faltas, ideas, se concentró en el verdadero problema. Para sus discípulos, recibir el poder del Espíritu Santo era mucho más importante que las discusiones políticas. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Van a haber miembros de iglesias y no miembros de iglesias que van a buscar el poder, van a buscar una posición política en los gobiernos de este mundo terrenal, corrupto y mundano. De tal manera que deje que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, el rey conquistador ya había venido y ellos lo vieron morir, supieron su resurrección y ahora partía. ¿Y ahora qué pasó?
dos ángeles se pusieron allí cuando Cristo era tomado hacia el cielo. Y estos dos ángeles o dos hombres, como ellos dijeron, se les presentaron y entonces ellos le dijeron, dice, que varones hermanos, ¿qué estáis viendo al cielo? Y entonces aquí dice que los ángeles les explicaron a ellos que ese mismo Jesús iba a venir, pero ahora para gobernar como rey de toda la tierra, no para un gobierno local allí en Israel, un gobierno limitado, terrenal, un gobierno mundano. Entonces aquí dice, así como en el cielo era un rey conquistador, vendría como rey y conquistador que ellos soñaban cuando querían la restauración del reino de Israel. Así es que vendría como un rey de toda la creación, no solo como un rey en un trozo de tierra en el Medio Oriente. De tal manera que vendría como el rey conquistador de todos los gobiernos del mundo. Él es el rey de reyes y señor de señores. De tal manera que los discípulos regresaron a Jerusalén, regresaron contentos, regresaron gozosos. ¿Por qué? Porque Dios les dio la promesa a través del Señor Jesucristo y aún los ángeles lo confirmaron. De tal manera que ellos dicen necesitarían el poder de lo alto para hacer lo que Jesús les había ordenado. Ellos regresaron a Jerusalén felices, gozosos, resplandecientes. ¿Por qué? Porque ellos recibirían el poder de lo alto para que esa iglesia, con su manera imperfecta, llegara a ser una iglesia para honra y gloria de Dios, una iglesia no solo militante, sino una iglesia triunfante, no una iglesia nominal, que ahora vemos un montón de gente. La iglesia de Dios, Dios la conoce, invisible, y aunque sus comienzos fueron imperfectos, ella es, dice, de alta estima para Dios. Ella es la niña de los ojos de Dios. De tal manera que el comienzo de un nuevo comienzo fue así, aparentemente imperfecto, pero con el poder de lo alto, la iglesia de Dios, la iglesia primitiva, la iglesia temprana, fue una iglesia naciente, pujante, que nos va a enseñar qué fue lo que pasó en el día lunes con el tema que es Pentecostés. Muy bien. El día lunes la lección nos enseña de una manera poderosa. Podemos decir que los testimonios bíblicos son claros con la evidencia de cómo el pueblo de Dios, la iglesia temprana o la iglesia primitiva, recibió la unción poderosa del Espíritu Santo. Escuche lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 14. Dice así: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora imagínense usted a todos estos seguidores de Jesús en el aposento alto, orando, porque ellos habían recibido la promesa de que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús le había dicho, quédense aquí. Ahora sí, imagínense a María, la de Magdala, la María, la pecadora, estaba allí orando. Y allí estaba Pedro, aquel soberbio que estudiamos días atrás, que era un hombre inestable, emocional y con muchos problemas. Allí estaba Juan, el soberbio, estaba su hermano también, los hijos del trueno, estaba, bueno, ya no estaba Judas, menos mal podrían decir, porque hubiera sido peor. Estaban todos juntos. Y ahí orando decían, bueno, ojalá que María se arrepienta. Si María no se arrepiente, realmente el Espíritu no va a venir. Y Juan decía, ojalá que Pedro se arrepienta de su conducta, porque si no se arrepiente de su conducta, el Espíritu no va a venir. Y Pedro oraba por María y por Juan y por todos, porque era un líder. Él decía, Señor, que reconozcan que... Y en ese conflicto que estaban ahí orando, el deseo de toda la gente dice que ellos llegaron a reconocer. Oiga bien, primero reconocieron sus propias faltas. ¿Y qué fue lo que hicieron después? Bueno, ellos vinieron y confesaron sus faltas. Dijo Pedro, no, Señor, soy yo el que necesito orar. Soy yo el pecador. Yo reconozco que soy el pecador de todos aquí. María de Magdala también reconoció. Quiero creer que Juan también reconoció. Señor, yo soy un soberbio, pendenciero. Señor, perdóname, soy yo el que necesito orar. Y asimismo su hermano y todos los que estaban allí empezaron a reconocer, confesaron y se vaciaron. Se vaciaron. Y cuando ya estaban vaciados de todo su problema, sucedió lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, oiga bien, en un solo sentir, y estaban juntos y estaban de un solo sentir. Versículo 2. Y de repente, cuando vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos. El Espíritu Santo llegó. ¿Y qué fue lo que pasó? Como ya vimos, dice, durante 10 días los seguidores de Jesús oraban, evaluando sus experiencias con Jesús a la luz de las Escrituras y mostrando humildad y aceptación mutua. Finalmente permitieron que el Espíritu Santo impresionara la verdad en ellos. El Espíritu se movía sobre ellos, así que como se movía ya en el principio, que se movía sobre las aguas, que estaba todo desordenado y vacío, el Espíritu de Dios se movía sobre los discípulos como lenguas de fuego, dice la Escritura. Y después del diluvio, hubo un pueblo que quisieron construir, recuerden ustedes, una torre, y esa torre que según ellos llegaría hasta el cielo. Dios les confundió la lengua para acabar con ese proyecto y ese montón de gente se dividiera como las naciones que hoy es. Entonces, aquí hizo algo diferente Dios. Dice que Pedro, hablando con denuedo, le dijo: varones hermanos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y que sean ungidos, bendecidos con el Espíritu Santo. La gente que había dicho que crucificaran a Jesús se arrepintieron, reconocieron y se vaciaron y también fueron llenos. Y ahora todos oían la misma lengua por la lengua de un solo hombre. Dios hizo un milagro totalmente lo contrario. De tal manera que en el diluvio, al compararlo con el Pentecostés, es un milagro poderoso. El Pentecostés, Dios hizo lo contrario. Aquí él podía ver un grupo de personas listas para proclamar las buenas noticias. De tal manera que todas las naciones bajo el cielo escucharían el mensaje de salvación. Después del Pentecostés, al nacer la iglesia primitiva, tuvo sus primeras debilidades, problemas, porque era una iglesia naciente. Sin embargo, cuando Pedro dice, usó esto como una oportunidad para hablarles de un derramamiento del Espíritu Santo que prepararía un pueblo para encontrarse con Dios. De tal manera que los que pidieron a Cristo que fuera crucificado, reconocieron, confesaron, se vaciaron y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto fue lo que pasó en el Pentecostés. De tal manera dice, y todos, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. El poder del Espíritu Santo te va a hacer hablar nuevas lenguas, te va a hacer hablar lo que Dios te inspira, de tal manera que el Pentecostés puede ocurrir allí donde tú estás, aquí donde yo estoy, si estamos unidos, unánimes, juntos. Pero no se trata de estar allí amontonados, sino unidos en un solo sentir, cumpliendo la misión. Yo cumplo la misión aquí en el mismo espíritu que uno que cumple la misión allá en África, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Norte, Sur, Centro, América o en cualquier parte del mundo. El mismo espíritu que impulsa a esos misioneros es el mismo espíritu que te impulsa a ti y me impulsa a mí a tener conexión con el cielo para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuándo? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todos los contornos del mundo. Por lo tanto, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo y que Dios te ayude a tener un nuevo Pentecostés. Aprendamos qué nos enseña la lección en el día martes y descubramos cuál es nuestra bendición estudiando la lección cuyo tema es enfrentando a los saduceos. Llegamos a la lección del día martes, donde nos encontramos el tema enfrentando a los saduceos. Si usted lee el libro de los Hechos en el capítulo 3, se encuentra con la experiencia de Juan y de Pedro que subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y ellos pasan por un lugar que se llama el Templo La Hermosa. Allí en el Templo La Hermosa está un hombre que está enfermo, está, por así decirlo, postrado, que está pidiendo allí que le regalen algunas migajas o limosnas. Y dice la Escritura, los testimonios, que Pedro, mirándolo fijamente, y el hombre esperaba que le iba a dar algo, dice aquí el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esta es la experiencia de Pedro y Juan testificando por aquellas calles. Algo impresionante estaba pasando y aquí vemos el tema del gran conflicto. En un solo ejemplo donde se enfrentan los discípulos con los gobernantes, con los líderes religiosos y políticos de aquel entonces. La lección dice aquí que Jesucristo estaba siendo glorificado. Dios estaba siendo alabado por aquellas personas que estaban siendo sanadas, liberadas, que se unían a la iglesia de Dios. Los sacerdotes y gobernantes veían que Cristo era más ensalzado que ellos. Como los saduceos no creían en la resurrección, se encolerizaban al oír a los discípulos afirmar que Cristo había resucitado de los muertos, pues comprendían que si se dejaba a los apóstoles predicar a un Salvador resucitado, la obra y sus milagros, entonces ellos perderían los seguidores que eran seguidores de la religión de los saduceos. De tal manera que dice aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 5, dice que los agarraron, los echaron presos a los discípulos y que al día siguiente, en el versículo 5, dice que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunieron y los pusieron en medio y empezaron a juzgarlos y empezaron a interrogarlos. Entonces dice Pedro, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empieza a él decirles, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo. Ustedes fueron los responsables por lo que pasó hace un poco de tiempo atrás. Ustedes son culpables de la muerte de aquel que Dios había enviado para sanar, para liberar, para darnos libertad del cautiverio del pecado, de la maldad. Él era el Cordero y empezó Pedro a predicarles, a enseñarles. Y esta gente se quedó sorprendida por lo que dice el versículo 14, porque estaban viendo los testimonios que estaban pasando. La gente estaba siendo sanada y dice que estaban viendo ahí al pobre paralítico que ahora estaba en pie. Versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. De tal manera que los agarraron, los acosaron, le dijeron, mire, ustedes cállense, no prediquen más el nombre de Jesús, cállense, no sigan hablando de esa doctrina. Pero entonces Pedro dice, ¿cómo vamos a callar? ¿Cómo podemos dejar? Versículo 20, ¿cómo podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído? O sea, cuando usted es un testigo del poder y la gloria de Dios, usted no puede quedarse callado. Y el diablo tiene que cerrar el hocico y que se vaya el diablo. ¿Por qué? Porque aunque hay un conflicto, hay victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y Pedro dice, esta es la piedra angular que desecharon los edificadores. Este es Cristo el grande, el poderoso. En ninguno otro hay salvación. Versículo 12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. De tal manera que ellos le dijeron, miren, cállense, no prediquen sobre esta doctrina. Pero antes de eso ellos se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No podemos decir lo contrario porque esto es real. Miren lo que está pasando. Entonces ellos se preocuparon y dice aquí que los mandaron a callar. De tal manera que lo que les mostraba en especial era a ellos, a estos líderes, la curación de aquel hombre. Cuando los líderes confrontaron a los discípulos, estos no vacilaron, los sacerdotes no esperaban esto de hombres sin letras y del vulgo. Eran gente sencilla, pero estaban ungidos con el poder del Espíritu Santo. De tal manera que los discípulos volvieron, se reunieron con los demás, alabaron a Dios, oraron pidiendo coraje y Dios les dio una bendición. ¿Sabe qué? El versículo 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da poder para hablar con poder y con denuedo la palabra del Señor. Dice aquí, la popularidad de los discípulos crecía y la gente traía a sus enfermos a las calles para permitir que la sombra de Pedro pasase sobre ellos. Cristo dijo, y cosas mayores haréis en el nombre de Jesús. Oiga, imagínense, pasaba Pedro, la sombra de Pedro caía sobre aquellos enfermos y eran sanados. ¡Qué poder! Hay poder en el poder glorioso del Espíritu Santo. De tal manera que se hacían milagros. Es cierto,
nosotros somos débiles, pero ungidos con el poder, somos más que vencedores. De tal manera que aquí dice claramente, en todo esto podemos ver el gran conflicto. Los líderes inescrupulosos trataban la verdad. Personas fieles leen la Biblia, buscan la bendición de Dios y hay poder divino. Los enfermos son sanados y las almas son ganadas. Aquí se mira grandemente el gran conflicto, pero se mira también que nosotros somos más que vencedores por la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La victoria final es nuestra, porque lo que Jesús realizó para toda la humanidad es seguro. De tal manera que enfrentando a los saduceos, ¿quiénes son los saduceos? Los saduceos son los que no creían en la resurrección. La filosofía, mejor dicho, o la fe de Jesús era de la resurrección, que es la de los fariseos, no de los saduceos. De tal manera que aquí vemos el gran conflicto, pero vemos que hay poder en el nombre de Jesús y hay victoria. Entre más grande es la batalla, más dura es, más segura es la victoria. Continuemos con la lección en el día miércoles. Aprendamos qué nos enseña en este día la lección y descubramos qué nos enseña con el tema que es el apedreamiento de Esteban. ¿Qué sucedió después? Veamos qué nos dice la lección. Cuando usted estudia la lección en el día miércoles, se puede dar cuenta que hay veces, o muchas de las veces, cuando los que aman a Dios sufren problemas, dificultades, conflictos, cuando los que aman a Dios sienten y experimentan este tipo de cosas, algo bueno hay detrás de todo esto. Aquí en este día la lección nos presenta cómo los discípulos eran perseguidos, eran azotados, eran encarcelados y muchas veces eran hasta juzgados de manera impía. Ponían testigos falsos para acusarlos, de cierta manera para acusarlos y condenarlos. En este día la lección nos presenta la experiencia del apedreamiento de Esteban. Si usted lee en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, se va a dar cuenta qué es lo que sucedía en ese entonces. Tanto así que dice que Juan y Pedro fueron llevados ante el concilio para ser juzgados, para ser de alguna manera sentenciados o condenados, pero lograron salir victoriosos porque no los pudieron acusar, porque eran muchas las evidencias de las glorias de Dios, sus testimonios. Pero entonces vinieron y fue Esteban el que cayó, por así decirlo, en las manos de aquellos líderes. El libro de Hechos, capítulo 6, dice el versículo 15, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, hablando de Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y en este escenario empieza Esteban a predicarles a todos aquellos líderes. Versículo 1 del capítulo 7 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Y él dijo, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando él en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y empieza Esteban a relatar la experiencia de Abraham, la experiencia de Isaac, la experiencia de Jacob, la experiencia de Moisés, la experiencia de todos aquellos grandes líderes del Antiguo Testamento. Y él narra cómo Dios guió a su pueblo vez tras vez y empieza él a narrarles de manera poderosa toda la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, al llegar a la última parte de este capítulo 7, hay una parte donde Esteban confronta a aquel pueblo. Y dice aquí en el versículo 50, veamos el versículo 49, dice, el cielo es mi trono, hablando de Dios, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Aquí está diciendo que hasta Salomón fue el que construyó, pero dice, ¿sabe qué? Aún lo que Salomón hizo, eso no era nada glorioso. Versículo 51, dice, duros de cerviz, le está diciendo Esteban al concilio, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y empieza Esteban a confrontar a aquella gente. Y aquella gente, aquel concilio, se va en contra de Esteban. Y dice aquí que el gran conflicto se desató no tanto con los discípulos, sino con Esteban. Dice el testimonio de los discípulos
ellos salieron victoriosos, pero en el caso de Esteban fue algo trágico. Dice que su testimonio fue tan convincente que sus adversarios fabricaron historias falsas y acusadoras contra él, por lo que fue arrestado ante el concilio. O sea, fue arrestado de alguna manera. Pero ¿sabe qué? Esto es más tremendo. Dice el Hechos capítulo 7 versículo 54 que ellos, dicen, se enfurecían en sus corazones. También dice, es decir, se convencieron por sus propias palabras en Hechos 2:37. Ahora también dice que ellos se airaron tanto con Esteban que crujían sus dientes y lo sacaron de aquel lugar y entonces lo apedrearon y lo mataron a Esteban, que fue el primer mártir de la era cristiana. Dice, los apóstoles hasta ahora habían tenido éxito al desafiar a los líderes, pero cuando Esteban trató de hacer lo mismo fue maltratado por una turba airada. La muerte de Esteban marcaron el comienzo de un esfuerzo de Satanás para eliminar el nuevo movimiento. Hasta entonces los seguidores de Jesús habían sido amenazados, pero ahora Esteban era matado. Dice aquí, Esteban fue el primer muerto. Satanás pudo inspirar a algunos líderes para que ejecutaran a Jesús. Sus seguidores no debían esperar nada menos. Entonces, si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del árbol seco? Entonces aquí Esteban es prácticamente muerto a pedradas. Y aquí Esteban dice un testimonio glorioso. Dice que él estaba viendo la gloria de Dios y lo apedrearon y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. Y tanto así dice el versículo 60, y dice, y dispuesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo así, dicho así, esto durmió, o sea, no se murió, él durmió. De tal manera que de aquí surge la experiencia de un muchacho que estaba allí teniendo la ropa de los que apedreaban a Esteban. Y este muchacho llamado Saulo de Tarso vino a ser después Pablo, el apóstol Pablo, el gran evangelista, el que vino a ocupar un puesto de liderazgo en eminencia. Él era el perseguidor de la iglesia, era el que condenaba a la iglesia, él tomaba cartas para perseguir a la iglesia. Sin embargo, él vino a hacer una bendición. La sangre de Esteban fue semilla para la vida de Saulo al ver el testimonio de este joven llamado Esteban. De tal manera que Saulo fue elegido por Dios, fue llamado por Dios. Este era un poderoso instrumento en las manos del enemigo, pero Dios lo agarró, lo transformó y lo utilizó para su honra y para su gloria. Dice aquí, este impactante perseguidor iba a ser empleado para edificar a la iglesia que estaba demoliendo a la sazón. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir por todas partes las nuevas de salvación por medio de su sangre. De tal manera que la sangre de Esteban fue una semilla. Ellos perseguían a la iglesia se esparció y el evangelio fue esparcido junto con esto. O sea, del problema de la muerte de Esteban surgió una bendición que fue la multiplicación de los creyentes que se añadían a la fe. Y vino aquel hombre que estaba como testigo cuando murió Esteban, cuando fue apedreado Esteban, Saulo de Tarso, vino a ser el apóstol Pablo, el gran evangelista, el gran hombre que fue el que impulsó a la iglesia primitiva a crecer de tal manera que hoy tú y yo creemos. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que murió y dio testimonio ante Dios y los hombres de que era fiel. Fue el mártir Esteban. Y Dios de ese problema sacó una bendición que hoy la tienes tú, hoy la tengo yo. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es cambio de actitudes. Muy bien. Cuando usted llega a la lección del día jueves y encontrar de manera bien clara y transparente lo que significa cambio de actitudes. Un cambio de actitud es que si usted mira una cosa de cierta manera y la sigue viendo de esa misma manera, siempre va a ver lo mismo. Pero cuando usted mira la forma en que mira las cosas y cambia la forma de ver las cosas cambian. Lo repito, cuando usted mira las cosas de manera diferente, las cosas son diferentes. Cuando usted cambia la manera de ver las cosas cambian. De tal manera que los prejuicios religiosos, los preconceptos de las doctrinas, por eso existen tantas iglesias
todas tienen diferentes doctrinas, aunque leen la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos miran las cosas de cierta manera y hasta que ellos no cambian la manera de ver las cosas no cambian. De tal manera que la invitación de este día de la lección es cambio de actitudes, de cambiar la manera de ver las cosas. Aquí podemos ver que los discípulos tenían diferentes ideas preconcebidas, tenían prejuicios nacionales, tenían conceptos, tenían doctrinas. Por ejemplo, los saduceos tenían una doctrina y los fariseos tenían otra doctrina. Cada uno de ellos mira su punto de vista y su propio lado, y ellos están convencidos que aunque estén en el error, están en lo correcto. De tal manera que las doctrinas que usted puede estar creyendo puede ser que no sean correctas, pueden ser que estén equivocadas a la luz de la Escritura. De tal manera que es la Biblia y solo la Biblia la que tiene la respuesta. Y aquí podemos ver algunos prejuicios nacionales, como por ejemplo la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús. Los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, habían prejuicios entre las dos, podemos decir entre las dos naciones, aunque era una sola nación, la nación de Israel. Pero entonces el prejuicio, Jesús viene y le pide agua a la mujer y la mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí si nosotros no nos tratamos bien? Entonces esos prejuicios habían creado una barrera, una pared que no les permitía llegar más allá de lo que podían ver sus limitados ojos. De tal manera que se sorprendió cuando Jesús le pidió agua. Así es que los preceptos nacionales podemos verlos aquí en el caso del centurión romano y Cornelio. Dice que Cornelio era un varón justo y temeroso de Dios y era muy respetado por la gente. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí dice que un ángel le instruyó para que llamara a Pedro allá en Jope. Y estando, mientras pasaba esto, allá en Jope, estaba pasando otra cosa. Pedro estaba en un lugar, dice que se subió al aposento alto, estaban preparándole algo de comer, y mientras estaba preparándole de comer, él tuvo una visión. Y en esta visión es que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, del verso 12 en adelante, dice aquí, en el cual dice, versículo 10, del capítulo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Oiga bien, un éxtasis es como que está como mesmerizado, ¿verdad? Extasiado. Y dice, y vio el cielo abierto y que descendió algo semejante a un gran lienzo. O sea, era como una pintura. Y dice que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, o sea, todo tipo de animales. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, aquí es la respuesta de lo que pregunta aquí la lección. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Bueno, Pedro dijo estas palabras, esta fue la reacción de Pedro. Pedro dijo, versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, la reacción de Pedro fue, no, yo no voy a comer esas cosas que estoy viendo allí, eso es inmundo, yo no voy a aceptar eso. ¿Cómo voy a aceptar eso? Yo soy israelita, yo soy del pueblo de Dios, yo tengo una dieta especial, tengo un estilo de vida que nadie tiene. Esto pensó él. Pero miren, el prejuicio, vamos con el prejuicio. ¿Qué entonces era lo que significaba la visión? Vayamos al capítulo 10, versículo 34. Dice aquí, vamos a leer desde versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio. O sea, fueron a encontrarse Cornelio y Pedro y la gente del centurión y el centurión mismo. Y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, no, levántate, yo soy hombre también. No me tienes que adorar a mí, tú tienes que adorar a Dios. Versículo 28. Y les dijo, o sea, él les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. O sea, el prejuicio. Cuán abominable es acercarse a un extranjero. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. O sea, este es impío, aquel es pecador, aquel es criminal, no, o sea, yo no tengo por qué juzgar a nadie. No tengo por qué tener un prejuicio, tengo que cambiar de actitud. Al cambiar de actitud, al cambiar la manera de ver las cosas cambian. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Hará Dios acepción de iglesias? ¿Será que Dios tiene iglesias favoritas? Esta sí, esta no, esta aquí. ¿Será que Dios es así? Si Dios fuera así, entonces Dios no es Dios de todo el mundo. ¿Sería Dios solo de esa iglesia? ¿O solo de ese grupo racial? ¿O solo de alguna nación o pueblo o raza? No sería Dios de todo el mundo. Versículo 33.
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De quién se agrada Dios? De aquellos de que le temen y que hacen justicia. Algunos se agarran de este pasaje para decir que Dios cambió la dieta, y este no es el punto. Hay gente que está desenfocada del punto correcto. Si tú cambias la manera de ver las cosas van a cambiar. De tal manera dice que esto es lo que Pedro obtuvo de la visión. Primero se preguntó qué significa el comienzo. El comienzo es obvio. Al comienzo no parece ser claro. Los hombres de Cornelio llegaron, pero entonces cuando Pedro se encuentra con Cornelio, le cuenta la visión y su significado. Cristo es el Salvador de todo el mundo, de toda nación se agrada el Señor. ¿Será que Dios se agrada de los adventistas? Claro que sí. ¿Será que Dios se agrada de otras naciones, de otros pueblos, de otras razas, de otras tribus, de otras lenguas y de otras iglesias? Claro que sí. Él tiene un pueblo que tú no conoces. Él tiene un pueblo que yo no conozco. La iglesia invisible, la iglesia triunfante, la que tú no ves y la que yo no veo. Por lo tanto, debemos de cambiar de actitud, arrancar esos prejuicios culturales, raciales, religiosos, de razas y de todo tipo. ¿Por qué? Porque ya no hay judío ni griego. Ya no hay varón, ya no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. De tal manera que hay que cambiar de actitud para poder ver la bendición. Porque Dios se agrada de toda nación, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua. Por eso Apocalipsis dice que hay que predicar el evangelio solamente ¿dónde? No, a todo el mundo, a toda raza, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Cuando tú cambias la manera de ver las cosas cambian. Tú y yo necesitamos cambiar de actitud. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido toda esta semana! Gracias, mis hermanos, con corazón, por estudiar toda la lección o hacer el repaso con mi escuela sabática. Esta semana tuvimos una lección que realmente ha demostrado tener grandes y maravillosas enseñanzas para nutrir nuestro corazón, para que sea una gran bendición. La lección, el gran conflicto y la iglesia primitiva, nos mostró claramente cómo el gran conflicto ha estado, está y estará siempre hasta el final de la iglesia. No fue diferente con la iglesia primitiva o la iglesia temprana o la iglesia naciente. Enfrentó grandes conflictos con los cuales nosotros todavía seguimos batallando. Lo cierto es que entre más duro es el conflicto, la victoria también es segura. ¿Por qué? Entre más dura la batalla, más grande es la victoria. De tal manera que nosotros hemos aprendido grandes y maravillosas enseñanzas durante toda esta semana. Como el autor ruso escribió, Fiodor, escribió la historia de Jesús y su regreso, pero escribió su regreso en un contexto diferente, con un contexto que él se imaginó, de tal manera que puso a Jesús en su regreso en la culminación de la Inquisición. Esto significa que cuando se acababa, por así decirlo, el periodo de la Inquisición, Cristo vino. Pero al venir, vino como siempre, como un humilde y sencillo hombre. ¿Qué hicieron con él? Lo agarraron, lo encarcelaron y allí lo visitó el verdugo inquisidor. De tal manera que le dijo, ¿sabes qué? Tú has condenado al mundo, porque en el mundo el hombre lo que quiere es paz. Y aún la muerte, la libertad de elección en el conocimiento del bien y del mal. Nada más es seductor para el hombre que su libertad de conciencia. Todos queremos tener libertad, aunque al que tenerle libertad, esto significa equivocarnos, errar. Y esto es ciertamente libertad. Dios nos ha dado la moral. El escritor tenía claro un punto, dice: consideren lo que los humanos han hecho con su libertad. Dolor, mal, pecado, sufrimiento, muerte, todo surge de la libertad o del abuso de ella. Usted tiene libertad de hacer lo que quiera, todo lo que quiera, sea bueno o sea malo.
Pero sobre todas esas cosas, Dios le va a juzgar a usted y me va a juzgar a mí. De tal manera que tenemos la libertad de elección. Y Dios nos dice, elige la vida para que viváis. Os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Elige la vida para que viváis. Algunos, cuando se confrontaron con el Evangelio, se arrepintieron y dieron su corazón a Jesús. Otros, asesinos, asesinaron al mensajero. La libertad es un don precioso, pero necesitamos ser cuidadosos con lo que hacemos con ella. Si es que tienes libertad, has de tener cuidado con lo que haces con ella. Yo también. Todos tenemos la libertad. Usarla bien o usarla mal o no usarla ya es una decisión de cada quien. Hemos visto que en realidad un gran principio de bendición, de fuerza, de fortaleza y de poder es la unidad en la iglesia. Pero esta unidad, además de darnos poder, nos da victoria, nos da la habilidad de avanzar en el Evangelio. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? ¿Hay prejuicios acaso dentro de nuestra propia iglesia? ¿Cuáles son esos males que nos afectan, que nos dividen? El prejuicio étnico, social y, ¿por qué no decirlo?, doctrinal, porque en nuestra iglesia hay gente que entiende y hay gente que no entiende lo que entiende. O entiende y no sabe lo que entiende y no sabe lo que sabe o no sabe lo que no sabe. De tal manera que aquí podemos ver que hay prejuicios. ¿Por qué esta actitud es tan contradictoria con la enseñanza básica y fundamental del Evangelio? ¿Cómo nos afecta esto? Esta es una pregunta que de realidad a ti maestro, a ti directora, aún a los alumnos se las dejo. Por favor, díganos cómo hay divisiones dentro de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que nos divide y qué podemos hacer para solucionar ese problema? También aquí nos muestra claramente por qué esta actitud es tan contradictoria. ¿Por qué afecta nuestra fe o nuestra obra o la obra de nuestra fe? De tal manera que nosotros tenemos que sentirnos convictos por el Espíritu Santo. En el corazón es donde realmente se libra el gran conflicto. Es cierto, hay problemas allá afuera, pero el conflicto es más serio aquí en nuestros corazones. Las elecciones que hacemos, cómo revelan no solo nuestro carácter, sino de qué lado del conflicto te encuentras tú. De tal manera que esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, el gran conflicto que en el comienzo de un nuevo comienzo con la iglesia primitiva. Los discípulos estaban interesados por los mejores puestos. Y ahora que Cristo había resucitado, ellos decían, bueno, ¿vas a restaurar el reino, Señor? ¿Vamos a tener ahora un gobierno bueno, ya no como los romanos? Y el Señor les dijo, mire, no los toca a vosotros saber estas cosas. Estos prejuicios, estos conceptos, estas creencias religiosas acerca de un reino equivocado, los discípulos estaban desenfocados. Jesucristo les dijo, ustedes no les toca saber estas cosas, recibiréis poder. Por lo tanto, quédense aquí. Y los discípulos fueron obedientes, se quedaron, se reunieron, y estando allí, el concepto número 2, el Pentecostés. Estando ahí reunidos, todos, María, la otra María y los discípulos, Juan, Pedro, estaban todos ahí orando, y al estar orando decían, Señor, que se arrepienta María, que se arrepienta Pedro, que se arrepienta Juan, que se arrepienta María la pecadora, y todos allí. Entonces ellos, por el poder del Espíritu Santo, fueron convictos, y al ser convictos, reconocieron su necesidad, confesaron su pecado, se vaciaron, y hasta que se vaciaron, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos por el Espíritu Santo, entonces se miraban como lenguas de fuego que se eran repartidos sobre ellos. ¡Qué maravilloso esto! Dios les dio nuevas lenguas. En el diluvio en la torre de Babel confundió las lenguas. Pero aquí, igual el Espíritu se movía como se movía en el principio, y las lenguas repartidas como de fuego en la cabeza de los discípulos. Fue una gran bendición para que en el Pentecostés se revelara todo. Las nuevas lenguas que ellos hablaban iban a ser de bendición para la predicación del Evangelio. De tal manera que en el Pentecostés hubo una gran bendición. Ellos oraron, reconocieron, confesaron, se vaciaron, y así fue como fueron ellos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué poder hay en el poder del Espíritu Santo? De tal manera que nosotros tenemos que tener esta misma experiencia, nuestro propio Pentecostés, aquí y ahora. De tal manera que en esta lección aprendimos grandes lecciones, como por ejemplo, enfrentando a los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Y entonces al resucitar Cristo, y al ver los milagros que hacía Juan y Pedro,
al llegar al templo la hermosa, aquel hombre paralítico, le dijo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Aquel hombre se levantó y brincaba de alegría y de gozo por el milagro que pasaba. Y entonces la gente iba a ver el testimonio de este hombre, y entonces Pedro decía: miren, este hombre ha sido levantado por el poder de aquel que se resucitó de los muertos. Resucitó de los muertos y hay poder en él. Él es el Dios invisible, Él es el Dios todopoderoso. Y entonces los saduceos tuvieron envidia, celos, y dijeron: cállense, no hablen más de él, no prediquen más de él. Y los agarraron, los apresaron, los llevaron al concilio, y allí Pedro daba testimonio ante los magistrados, ante los líderes. Y este hombre estaba paralítico y ahora se ha levantado. Y aquel hombre estaba allí: sí, sí. Y entonces dijeron ellos: no podemos decir nada contrario, porque el testimonio de ellos es poderoso. Entonces le dijeron: cállense, no prediquen más. Pero ellos dijeron: no es menester obedecer a los hombres, sino más a Dios. De tal manera que ellos siguieron predicando, y así volvieron con gozo a Jerusalén, de tal manera que el gozo de la bendición y la salvación se llenó sus corazones. Y así fue que vimos en Hechos capítulo 6 y 7 el tema número 4, el cual es el apedreamiento de Esteban. Y vimos a Esteban como un ángel, el rostro brillaba. Ellos vieron el testimonio y Esteban empieza a predicarles. Les habló de Abraham, de Isaac, de Jacob. Le habló de los 12 líderes del pueblo de Israel. Cómo Dios llevó su iglesia de poco a poco. Después llegó José. Y José, dice, cuando se levantó otro faraón que no conocía a José, este José fue así, así, así. Y entonces Moisés, y comienza a descorrer el velo, y le dijo: Esteban, incircuncisos de corazón, han resistido al Espíritu de Dios. Y ellos mordían los dientes, sintieron odio contra Esteban, y así lo agarraron, lo sacaron, lo apedrearon, lo mataron. Y Esteban levantó sus ojos al cielo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Pero había un hombre allí llamado Saulo de Tarso. Y al ver el testimonio de aquel hombre, al ver aquella sangre derramada, fue una semilla para que el hombre fuera convicto por el Espíritu Santo. Yo imagino que él se quedó pensando y pensando qué es lo que había pasado. Y así fue que Saulo de Tarso vino a ser el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y así el evangelio se esparció por todo el mundo y te llegó a ti, me llegó a mí. La experiencia de Esteban fue una gran bendición, que Dios ocupó un problema, un dilema, para hacer una bendición. De tal manera que aquel sermón fue una bendición, y de allí surgió el gran líder llamado hoy el apóstol Pablo. El tema número 4. Y el tema número 5 realmente fue poderoso: cambio de actitud. Y decía que cuando tú cambias la manera de ver las cosas cambian. Cuando tú antepones el prejuicio, los preconceptos, las ideas, las doctrinas, la percepción equivocada que tienes de la misma fe que tú tienes, si no cambias de actitud, si yo no cambio de actitud, no sueñes que vas al cielo. Y dijimos que Dios tiene un pueblo en esta tierra, un pueblo invisible en toda nación, en toda tribu, en toda lengua. Y vimos la experiencia de Pedro, de Cornelio, cómo Dios le mostró en un lienzo cuadrúpedo, todo tipo de animales, y le dijo: mira, come, mata y come. Y dijo: ay no, Señor, yo no como esas cosas. ¿Cómo crees, Señor? Yo tengo un estilo de vida diferente. Le dijo el Señor: mira, lo que Dios limpió, no llames tú común o inmundo. Y así fue que entonces él cambió de pensar, cambió la manera de ver las cosas, y las cosas cambiaron. La visión significaba que Dios se agrada de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo ser humano, de toda nación. Y entonces, y así fue, Pedro dijo: Dios me ha mostrado esto, que debo de cambiar de actitud, si no el evangelio no va a crecer. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos uno en Cristo. Y este cambio de actitud, ¿sabe qué va a pasar? Cuando tumbemos esa barrera, se va a ir al diablo el diablo. Y con poder, en la unidad del Espíritu Santo, donde hay uno predicando, van a haber 100. Y muchos se convertirán. ¿Por qué? Porque es la unción del Espíritu Santo. Y esta fue la lección número 9. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo título es Pablo y la rebelión. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, ya vienen
la próxima lección, el Evangelio de Mateo. Los tengo en audios, en CD y en DVD. Llámame al 936-203-4186 y ahí mismo yo te voy a responder. Así es que te espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, comenta allá abajo. Ponle like. Si tú eres un hermano de corazón que estudia toda la lección, oiga bien, toda la lección, eres un hermano de corazón, deja tu comentario. ¿Qué es lo que te gustó de esta lección? Déjame tu pregunta y si hay maestros que quieren responderla, por favor háganlo allí. Así es que ponle like, comenta, dinos dónde estás, quién es tu pastor, quién es, de qué iglesia estás, en qué país, en qué nación. Déjanos tu comentario. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición en el mundo entero, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Y ahora, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por estas hermosas lecciones, Señor. Gracias por el ministerio poderoso de tu Espíritu, porque en el gran conflicto, en medio de los problemas y dificultades de esta vida, tú has estado allí, Señor, guiándonos. No tenemos nada que temer frente al futuro, a menos que nos olvidemos cómo nos has guiado. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a cambiar la manera de ver las cosas para que las cosas cambien y tu evangelio pueda ser predicado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Quítanos esa venda, Señor. Quítanos esos prejuicios y que sea tu Espíritu el que nos dé la unidad para vencer y ser de bendición. Gracias, Señor y Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.